misericordia. Y es esta noche una gran bendición que puedas estar ahí del otro lado, porque queremos honrar el nombre del Señor en alabanza, en adoración. Por eso yo te invito en esta noche que juntos alabemos al Dios que vive. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible.
sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Tengo en ti, Señor. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. En todos estos días anteriores ha venido hablándose de un tema muy importante. Creo que es un tema en el cual creo que el corazón de Dios está puesto en ello. Y cuando yo lo escuchaba al pastor el día del aniversario, me hizo acuerdo de algo que pude vivir. Cuando estábamos en Quito, en Ecuador, participamos de una iglesia que era Alianza Cristiana y Misionera de Solanda. Era una iglesia que había recibido una ayuda de la Misión Alianza y nuestro templo era una casilla de madera. Tal vez era ancho hasta la columna y tendría tal vez el largo de acá a la pared. Y ahí nos reuníamos, muy modesta, la verdad que muy modesta, pero ahí nos íbamos llevando adelante la obra del Señor. Pero un día el pastor dijo: hermano, es tiempo de que empecemos. Pastor, no hay mucho dinero, no sé cómo
vamos a dar el primer paso. Acuérdese que cuando iban a cruzar el Mar Rojo, cuando pusieron el primer pie, se abrieron las aguas. Vamos a dar el primer paso. Y, ¿saben, hermano? En ese tiempo habían dos tesoreros. Estaba el tesorero general de la directiva y estaba el tesorero de construcción. El tesorero de construcción era yo. Así que imagínense un poco pensando en los recursos. Y lo primero que se hizo fue un estudio de suelo. Y cuando se hizo un estudio de suelo, se pensó que los cimientos iban a tener 1 metro de profundidad. El templo que se iba a hacer se hizo un templo redondo con mezzanini, que era planeado, se habían hecho los planos, se hizo la maqueta, todo. Y la capacidad de donde nos reuníamos eran entre 80 a 100 personas apretadas. El templo estaba programado por 850 personas. Y bueno, cuando se hizo el análisis de suelo, se detectó que el suelo era muy blando, así que los cimientos, escuchen, el canal de los cimientos tuvo que ser 70 centímetros de ancho por 2 metros de profundidad, hasta que se encontró piso firme. Bueno, como digo, había muy pocos recursos, pero dimos el primer paso. Y en poco tiempo, el Señor empezó a mover los corazones y empezó a venir recursos de diferentes partes. Y hermano, qué lindo cuando empezamos a ver los cimientos hechos y una pared por acá, otra por acá, otra por acá. Y tardó alrededor de 1 año la construcción, pero fue un festejo de nuestro corazón muy grande. Y le digo, cuando empezamos la construcción, escuche bien, se me grabó tanto el número, habíamos 74 personas que asistíamos, 74. Cuando se terminó el templo, escuche, éramos alrededor de 300 personas asistiendo. Y cuando nosotros salimos de esa congregación, porque nos fuimos a pastorear al sur de Quito, ahí me iba como pastor junto con Lolita, ya el número eran 500 y pico de personas. Y yo pienso que hoy seguramente puede haber casi cerca de las 1000. Y cuando todavía teníamos un solo culto los domingos, pero cuando la iglesia empezó a crecer, hubieron 2 cultos en la mañana y 1 en la noche, ¿sí? Y había, digamos, un poco en uno y un poco en otro. Cuando nosotros salimos, el primer culto era repleto y el segundo ya era a la mitad. Cosa que yo una vuelta conversando con el pastor Hugo le digo, pastor, yo sentí en mi corazón de que eso de empezar con pocos recursos, mi fe falló. Y dice, hermano, Dios es Dios de cosas grandes. Y cuando pone algo en el corazón de las personas, Él se encarga de poner los recursos. Y realmente fue una experiencia hermosa, muy, muy hermosa, porque es como digamos, ver crecer algo y cuando uno lo ve terminado, uno se siente realmente agradecido con el Señor. Y aparte, al contorno se hicieron aulas y aparte la idea era llegar a tener porque estaba retirado del seminario principal, ¿no? Llegar a tener un centro de capacitación teológica. No puedo decir si eso ya lo concretaron, pero sé que la iglesia realmente, Dios la bendijo grandemente. Fue algo muy, pero muy especial. Y acá va a ser igual. ¿Sí? Hermano, no miremos nuestros recursos, no miremos nuestras posibilidades. Solamente usted mírele al Señor.
Él es más grande que todo. Hemos repetido muchas veces, Él es el dueño del oro y la plata. Pero sabe, antes que se diga algo, Dios ya sabía o sabe de dónde van a venir los recursos necesarios. Y eso es algo en lo cual uno, cuando pasa por una experiencia, se da cuenta de que no, esto no era un sentir humano, era y es obra de Dios. Amén. Y hablando de construcción y edificación, creo que en el mundo se han hecho muchos templos, pero mucho más Dios ha construido vidas, ha edificado vidas. Eso es lo importante. Dios toma una vida desde cero y la empieza a edificar, y realmente Dios, como perito arquitecto, hace un excelente trabajo, hermano. Así que aquella persona que se dispone en las manos de Dios tiene de parte de Dios la promesa, la seguridad de que la obra que comenzó la va a concluir hasta el día de Jesucristo. Él no la va a abandonar. No la va a abandonar. Bien, ¿cómo se convierte un idólatra en amigo de Dios? Esa fue la experiencia y la vida de Abraham. Y quisiera realmente tomar un poquito esto, porque Dios tomó a una persona que era uno más entre tanto, pero Él construyó y edificó una vida, y realmente hasta hoy podemos leer, mencionar, hablar de la vida de Abraham, porque Dios edificó a un hombre nuevo en aquel que simplemente era uno más de este mundo. Quisiera que leamos por un momento Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. ¿Sí? Versos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué palabra de parte de Dios para un hombre que nunca había escuchado del Señor? ¿Qué palabra? Pero si uno se pone a ver el pasaje, lo que está diciendo, Dios le presenta una condición indispensable. Una condición indispensable. Fíjese cómo empieza diciendo: vete de la tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y uno a veces se puede preguntar por qué Dios le dice a Abraham, o le pide a Abraham una condición como esta, o le presenta una condición como esta. ¿Por qué Dios no hizo la obra en el mismo lugar donde él estaba? Bueno, yo considero dos razones. Estuve viendo acerca de Ur de los Caldeos, que pertenece a Babilonia, y dice que era un gran centro comercial, donde había mucho comercio, había mucha gente que iba y venía y hacía negocio,
y aparte era una ciudad, digamos, que había desarrollado un montón de actividades en donde muchos de alguna manera querían estar o participar o en cierta manera tener parte de su vida allá. Pero también, aparte de todo eso, era un centro de adoración donde se adoraba a la diosa Sin, o también llamada Nana, era la diosa luna. Entonces, uno de los motivos por los cuales Dios le dice a Abraham, vete, sal de ese lugar, creo que era por motivo de la idolatría, por un lugar. Ur de los Caldeos era una ciudad realmente idólatra en gran manera. Entonces, la idolatría no era una buena influencia ni para Abraham, ni tampoco lo es para nadie hoy en día. Fíjese que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice, un ídolo nada es. Un ídolo es algo que se interpone entre el hombre y Dios. Entonces, realmente la idolatría era cosa seria en aquel lugar y Dios quería sacarlo de ese lugar y llevarlo a un lugar donde Él tenía realmente pensado desarrollar la vida no solo de Abraham, sino de la descendencia de Abraham. Y era importante esto. Fíjese que Pablo, cuando le predica a los tesalonicenses, en una de sus cartas que les escribe, dice que recibieron el evangelio como palabra de Dios y dice que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Entonces, la idolatría era algo un poco común entre todas aquellas naciones realmente de las naciones que existían. Entonces era algo muy fuerte. El ídolo es algo que cautiva, el ídolo es algo que como que atrapa el corazón y realmente atrae a la persona a vivir o a hacer o a pensar o a decir de una manera en especial. Y recordando las palabras del Señor Jesús, Él dice, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Y el ídolo es algo que realmente atrapa el corazón de la persona. Un ídolo puede ser una pata de conejo, un ídolo puede ser una foto, puede ser una escultura, una imagen, puede ser una persona. Un ídolo puede ser mi trabajo, puede ser mi hobby. Muchas cosas pueden ser un ídolo. Aquello que realmente está cautivando, tomando mi atención y que le estoy dando una importancia más allá de lo que uno podría pensar que se le debe de dar, eso se convierte en un ídolo. Entonces, ¿qué influencia tan poderosa, tan grande puede tener un ídolo? Por eso la palabra continuamente en uno y en otros pasajes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos llama la atención a que nos examinemos, que examinemos nuestro interior, nuestro corazón, que nos examinemos nuestra fe, en dónde está puesta. ¿Está puesta verdaderamente en Dios o está puesta en alguien o en algo? Muchas veces realmente es muy sutil la forma en que un ídolo puede entrar a nuestro corazón y volverse tal vez la prioridad. Entonces uno tiene realmente que revisar nuestro interior en cuanto a todo aquello. Entonces creo que la primera razón por la cual Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, es un asunto que se relaciona a la idolatría de aquel lugar. Una segunda razón que yo veo es, así como había idolatría,
había tradiciones. Cada pueblo tiene su tradición. Usted se va, no sé, acá cerca en el mismo Buenos Aires, o se va a alguna provincia y cambian palabras, cambian costumbres, cambian tal vez comidas, son un poco diferentes, porque son tradiciones culturales, tradiciones que adoptó de acuerdo al grupo de personas que lo habitaron, ¿sí? Entonces, creo que las tradiciones eran realmente, provenía de un pueblo que no creía en Dios, que no amaba a Dios. Entonces sus tradiciones, sus conductas, sus costumbres eventualmente eran también pecaminosas. Cuando usted lee el libro de Habacuc, Habacuc le reclama a Dios, le hace una pregunta y le dijo: Dios, ¿qué vas a hacer con este pueblo que ha caído en la corrupción total? Y Dios le dice: bueno, estoy preparando una nación, porque a través de esa nación voy a reprender a mi pueblo. Y cuando él le pregunta: ¿y quiénes son? Son los babilonios, los caldeos. Entonces Habacuc dice: pero Señor, ¿cómo puede ser que escojas a un pueblo más dañado, más perverso que nosotros para reprendernos? Y ahí Dios dijo: llegará el momento en que yo también tomaré cuenta a los caldeos. Pero ahí describe realmente cómo son los caldeos, y entre esa descripción habla de cómo realmente ellos se hicieron grandes a través o digamos por medio de las diferentes batallas y guerras, derramando sangre inocente, porque se apoderaban de naciones y pueblos donde en realidad eran mucho más chicos, mucho más débiles, y ellos los conquistaban con facilidad. Pero como no tenían piedad ni misericordia, mataban niños, mataban jóvenes, mataban hombres, mujeres, adultos, ancianos. Entonces, yo estimo que las tradiciones de ese pueblo eran tradiciones pecaminosas, perversas, malvadas. Entonces, era otro motivo por el cual Dios quería sacar a Abraham y a su familia de aquel lugar. Pablo dijo algo muy cierto. Dijo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dicho de otra manera, las malas relaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces yo puedo estar en medio de un lugar en donde las personas con las que me relaciono, no todas comparten mi fe, o posiblemente ninguna, pero aparte el espíritu de ello, la forma de vida, no está compatible con cómo realmente yo vivo. Entonces, no es que voy a rechazar a la gente, pero tampoco voy a ceder a aquel estilo de vida que ellos tienen. Miren lo que me dijo un compañero, no sé si lo comenté o no lo comenté. El otro día me dice un compañero, una persona que entró a trabajar hace poco: ¿qué edad tenés? Le digo: cumplí 61. Dice: para jubilarte te faltan 4 años todavía. Mira, ¿te puedo dar un consejo? ¿Cuál será? Dice: ¿por qué no te vas al registro civil y te cambias y dices que quieres ser mujer, y las mujeres se jubilan a los 60 y ya dejas de trabajar? Mire el pensamiento que tal vez si él tuviera mi edad posiblemente lo hace, no sé, porque él lo dijo con toda seriedad, no lo dijo como una broma, lo dijo con seriedad. Le digo: mirá, Nicolás, estás equivocado. Yo creo que Dios me da la fuerza para llegar a los 65, trabajar y jubilarme como la mayoría de los varones. No, yo te decía por si acaso lo querías hacer. Por eso digo, a veces, digamos, uno se pone a pensar realmente o se pone a meditar cómo la gente piensa
hacia dónde lleva su pensamiento y dice, tal cual es en su mente, tal cual vive. Entonces uno se pone a pensar de que realmente las tradiciones, las costumbres, el estilo de vida de los que me están rodeando, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Es cierto, hermano, que a nadie nos gusta que lo hagan a un lado y que lo rechacen, pero también, no por eso yo voy a aceptar lo que venga y a la final voy a terminar viviendo como la mayoría vive, porque realmente estaría dándole la espalda al Señor. Siempre tenemos que ver las tradiciones de algún lugar o de nuestro lugar a la luz de la palabra. Esto que hace la gente es algo que Dios realmente lo consiente, lo aprueba. Si no, directamente yo tengo que poner un pare, digamos, o una distancia, no distancia de no hablar más con esa persona o no relacionarme más, pero realmente tener el cuidado. Y yo pienso que en el caso de Abraham había mucho de eso a su alrededor y en verdad Dios fue otro de los motivos por el cual lo sacó. Fíjese que Dios a Jeremías le dice que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. ¿Qué diferencia tan grande es la que Dios nos muestra? Bien, en lo que hemos visto, esa fue la condición que Dios realmente le puso a Abraham. Y fíjese, y dice que realmente él lo iba a llevar a la tierra que le iba a mostrar. A partir de ese momento, Dios le está diciendo, mirá, Abraham, una vez que salgas de tu tierra, de tu parentela, deja las cosas en mis manos. Yo me encargo. Yo voy a empezar a guiar y a conducir tu vida. ¿Sí? ¿Sabe? Cuando uno ve que derrumban una casa y empiezan a botar paredes, la losa, sacan puerta, ventana, todo, y dejan lisito el piso, ¿sabe cuál es el siguiente paso de la constructora? Sacar el fundamento viejo. Usted no puede edificar sobre un cimiento antiguo. Usted tiene que hacer un nuevo fundamento y empezar a edificar para que la casa o el lugar que usted, la construcción que va a hacer, sea una construcción realmente bien puesta y bien sostenida. ¿Sabe? Cuando Dios va a construir una vida, tiene que sacar el fundamento viejo. No puede dejar. Dios no va a construir sobre lo que usted creía. Dios no va a construir sobre la manera que usted vivía. Dios no va a construir realmente empezando de aquellos conceptos que uno tenía en la vida. Y sabe, cuando Dios le presentó esto, el único fundamento seguro, el único fundamento firme que Dios le presentó a Abraham fue el mismo. El mejor fundamento para la vida de una persona es Dios. Si usted tiene a Cristo como el fundamento, le aseguro que su vida va a crecer. Pero si todavía no ha hecho a Cristo como el fundamento de su vida, le va a pasar como lo que ha pasado en estos días en la costa. Va a venir el río, va a venir el mar, van a venir las tempestades, van a socavar y se va a llevar todo. Entonces Dios le dijo a Abraham, voy a poner un nuevo fundamento en tu vida. Te voy a mostrar, dijo. Le estaba diciendo, te mostraré el lugar, pero en otras palabras, te voy a mostrar el estilo de vida
que realmente tengo preparado para ti. La idolatría y las tradiciones no eran terreno firme para Abraham. El fundamento firme realmente tiene que ser Dios, únicamente Dios. El fundamento de nuestras vidas hoy en día es Cristo. Ese es el fundamento. Y toda edificación de Dios tiene, ¿sabe qué? Un propósito divino. Hay un propósito de toda edificación que Dios hace en la vida de las personas. Y el verso 2 dice, haré de ti una nación grande. ¿Se imagina cuando Abraham escuchó esto? Tengo un montón de siervos, tengo ganado, tengo una esposa, tengo 75 años y no tengo un hijo. ¿Cómo puede ser que Dios me está diciendo a mí que va a hacer de mí una nación grande? Pero ¿sabe lo grandioso en esto? Abraham escogió creerle a Dios. Cuando una persona escoge creerle a Dios, no importa qué le falta, no importa qué ha hecho mal, no importa tal vez muchas cosas que le juegan en contra. Cuando Dios toma una vida y Dios dice, mira, yo soy el fundamento para tu vida, vamos adelante. Uno tiene que creerle. Haré de ti una nación grande. Dios le dio una promesa tan grande, una promesa tan importante, que en verdad cuando él escuchó esa palabra, no miró la esterilidad de Sara o no se acordó de eso exactamente. Simplemente puso el oído y el corazón en las palabras de Dios. Haré una nación grande de ti. Es un propósito divino, ¿sabe? Ese propósito no se le hubiera ocurrido a Abraham, como tampoco hoy a usted o a mí se nos hubiera ocurrido la salvación y poder llegar a hacer lo que Dios realmente quiere hacer en nuestras vidas. Esa propuesta que le hizo fue extraordinaria. Partía realmente desde un imposible, pero a pesar de tantos intentos fallidos que había tenido Abraham y Sara porque Sara quedara embarazada, él realmente escogió. Dice, Dios, te creo y vamos adelante, te creo. Tú realmente me vas a dar lo que yo no he podido alcanzar, ¿sí? Lo que yo no he podido lograr. Abraham estaba destinado a ser uno más en el montón. Iba a ser una persona sin futuro, con una vida vacía, una vida sin esperanza, porque iba a seguir viviendo en Ur de los Caldeos como todos aquellos que realmente lo hicieron. Pero esta promesa cambió el resto de su vida. ¿Sabe? Esta promesa cambió el resto de su vida. Yo recuerdo uno de los primeros versículos que alguien me mencionó a mi corazón es, de tal manera amé al mundo que he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta persona que me lo compartió dice, hagamos algo más, me dice. De tal manera amé a Raúl, y cuando puso mi nombre ahí, yo interiormente sentí una corriente eléctrica, digámoslo así, porque ¿le ha pasado a usted que usted experimenta que Dios le habla, que Dios le dice algo, que no es la persona que está abriendo su boca y dice unas palabras, sino que usted siente que Dios le dice algo a su corazón? Y cuando me dijo eso,
realmente me sentí como que Dios estaba indicándome, diciéndome algo en especial. ¿Sí? ¿Qué propuesta nos hizo a nosotros? Dice, y a todos aquellos que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabe qué dice Pablo? Hijos y herederos. Usted, al haber confiado en el Señor Jesucristo, es hijo o hija de Dios. Pero la Biblia dice que usted es heredero de la promesa que Dios ha hecho a todos los que le aman. ¿Ah? Hermano, puede ser que usted haya recibido una herencia más o menos, no sé, desconozco, pero ¿sabe? Eso es muy poquito o casi nada con la herencia que Dios realmente nos va a dar. Ya nos dio el 10%. ¿Cuántos recibieron el 10%? ¿Sabe cuándo? Cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo. El otro 90% todavía está por venir y sabemos que Dios lo va a dar. ¿Ah? Sí, realmente eso. Y también dice la palabra de Dios, dice que estamos predestinados a ser a la imagen del Hijo de Dios. Hermano, si usted sigue leyendo la Biblia, va a ser una lista más grande de lo que Dios le ha prometido y le ha dicho a usted. Una lista mucho más grande. ¿Por qué? Porque Dios quiere realmente hacernos entender cuánto valemos para Él, cuánto realmente nos ama, cuánto le importamos a Él. ¿Ah? ¿Cuánto le importamos? Y qué importante, esto solamente es para esos momentos cuando a veces nos sentimos tal vez decaídos, cuando pensamos de que las cosas no están saliendo bien, como que las cosas no están resultando como las esperaba. Simplemente el hecho de decir soy hijo de Dios, heredero de Dios, eso creo que cubre cualquier cosa que a veces pudiera tocarnos mientras que estemos en esta vida. ¿Ah? Pero sabe, a este propósito divino Dios le puso un sello o una distinción. Veamos cuál es la distinción, mire. Haré de ti una nación grande y ¿qué más dice? Y te bendeciré. Hermano, en 2 versículos la palabra bendición se menciona 5 veces. La distinción es bendición. Te bendeciré, te bendeciré. ¿Ah? La bendición, hermano, es aquel bien que Dios nos hace continuamente. Dios cuidó de Abraham, Dios multiplicó a Abraham, Dios protegió a Abraham, Dios lo prosperó a Abraham. Dios le dio la gracia delante de muchas personas. Eso realmente era bendición. Pero, ¿sabe? Abraham recibió muchas más bendiciones. Bendiciones, pero extraordinarias. Y yo quisiera que usted lea conmigo 2 pasajes en el libro de Proverbios, por favor. 10:22 es uno. Leamos. Ya. Me gustaron estos 2 pasajes porque son muy ilustrativos para entender acerca de la bendición de Dios. (10:22) dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ahora 13:21. 13:21. Bueno, yo lo voy a leer acá en la Reina Valera y luego lo voy a leer en la versión, nueva versión viviente. Dice, el mal perseguirá a los pecadores,
mas los justos serán premiados con el bien. Y en la versión viviente dice de esta manera: los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones, dice, recompensan a los justos. ¿Ah? Esa es una de las cosas que podemos esperar y recibir de Dios, la bendición en todo momento. Cada día es una bendición. Cada día es realmente una bendición de Dios. ¿Ah? La fuerza, la salud, el trabajo, la familia, el ver a los hijos crecer, el ver a un hijo graduarse, recibirse, el ver el plato de comida en la mesa y cuántas cosas. Es decir, uno tal vez, porque eso le parece algo común, ya es una costumbre que veamos eso, pero ¿sabe? Dele la importancia que eso tiene, porque ante los ojos de Dios son bendiciones que Él realmente nos está dando a cada uno de nosotros. Y en Gálatas 3:9 dice que las bendiciones prometidas a Abraham también fueron prometidas para nosotros, ¿sí? Y en Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí? Esa distinción de la vida en Cristo es la bendición. Dios nos va a bendecir. Y aún en medio de una prueba, Dios bendice. O a través de una prueba, Dios bendice. Porque ¿sabe una cosa? A veces una dificultad que se presenta puede ser de que Dios está tratando de decir: Raúl, cambia de dirección, hay algo que no está bien. Y cuando cambio de dirección, veo que eso era de beneficio para mi vida, una bendición de Dios a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Sí, la bendición de Dios fue la distinción con la cual Dios trató realmente a Abraham y lo hizo a lo largo de su vida. Lo bendijo en una manera extraordinaria. La verdad que Dios fue muy bueno con Abraham, pero también tenemos que decir: Dios ha sido muy bueno con nosotros. Es una bendición que mientras que otros han partido, muchos están todavía con nosotros porque se curaron del COVID. Es una bendición. Usted podría haber dejado un lugar vacío, pero ¿sabe? Dios tenía una bendición preparada y dijo: no, todavía tengo mucho que hacer en tu vida y con tu vida. Tienes que quedarte acá. Es una bendición. Y luego le dice Dios que engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Bueno, hasta el día de hoy el nombre de Abraham es un nombre grande en el sentido de que en realidad es, lo mencionamos, hablamos de él, nos referimos a su vida, nos referimos a sus lecciones o enseñanzas que dan para la vida. Dios lo engrandeció y lo engrandeció como el padre de la nación de Israel, como alguien realmente al cual él usó durante mucho tiempo para levantar una descendencia grande después que nació Isaac. Pero hay 4 cosas que pienso que permitieron que Abraham fuera engrandecido. ¿Sabe? La primera, para mí, la obediencia. Abraham fue obediente. Y en la medida en que él iba siendo obediente, también Dios iba engrandeciendo su nombre. Hermano, a veces le damos poca importancia a la obediencia. A veces puede ser de que, bueno,
la Biblia dice que nadie será perfecto. Entonces, yo soy así. ¿Sabe? Dios está mirando nuestras vidas cada día. Es posible que no lleguemos nunca a ser perfectos, pero la Biblia dice que podemos cada día trabajar y vivir para alcanzar la excelencia, lo mejor que usted pueda vivir o ser. La obediencia. Qué importante es ser obediente. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, dice Abraham, salió. También por su adoración. Si usted lee en Génesis, se va a dar cuenta que en varias oportunidades Abraham construyó un altar y rindió culto y adoración al Señor. Fue un adorador muy, digamos, permanente. Él, en oportunidad que tenía, adoraba a Dios y le rendía culto. La tercera cosa, su dependencia. Esto fue algo que le costó muchísimo, porque al ser humano le cuesta depender de otro. Le cuesta. Hermano, le digo, cuando yo voy en el auto de otra persona y veo que va muy rápido o que va zigzagueando o algo, parece que yo mismo voy apretando el freno ahí, pero es una manera, ¿cómo le puedo decir? Estoy acostumbrado a mi manera de conducir, que cuando lo hace otro, no es que me lleno de miedo, pero como que automáticamente hay algo dentro de mí que, claro, cada persona tiene su manera de hacerlo, pero ya digo, nos cuesta depender de otro, nos cuesta que otro lleve el volante, nos cuesta que otro lleve la rienda. Y a Abraham le costó un montón. Fíjese de que, por pensar en uno, cuando vino la hambruna, él inmediatamente, sin consultar a Dios, se fue a Egipto. ¿Qué le pasó en Egipto? Casi pierde la esposa. ¿Por qué? Porque el faraón tomó la esposa, la hizo como mujer de él, y cuando estuvo por caer en pecado, Dios le hizo entender de que eso no estaba bien y que esa mujer tenía esposo. Después, otra oportunidad fue cuando realmente su esposa se acerca y le dice, mira, yo creo que no intentemos más, me parece que yo no voy a quedar embarazada nunca, así que te voy a prestar a mi sierva y vas a tener un hijo de ella y ese va a ser como que fuera mi hijo. No le consultó a Dios, no le dijo, Dios, ¿lo hago o no lo hago? ¿Está bien o no está bien? Le costó depender de Dios. Pero sabe, aprendió la lección y dependió de Dios y se dejó conducir por Dios. A nosotros también nos cuesta depender de Dios. Pero hermano, cada día, Señor, acá estoy. Ayúdame a hacer en este día tu voluntad. Quiero depender de ti. Quiero depender de ti en todo. Y la cuarta cosa, su temor a Dios. Y creo que la prueba más difícil que le tocó pasar a Abraham fue cuando Dios le dijo, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo en el monte Moria. Agarró al niño, agarró 2 ciervos, la leña, el fuego y se fueron. Y cuando estaba por llegar, solo tomó a su hijo y se conducieron los 2. Hizo el altar, lo puso a su hijo y cuando levantó el cuchillo, escuchó al ángel que le decía, Abraham, Abraham, no le hagas nada al muchacho. Ya sé que temes a Dios. ¿Sabe? Son 4 lecciones, esta última muy importante, que fue lo que engrandeció el nombre del Señor, pero también puede engrandecer su nombre o el mío. ¿Sabe?
En una ocasión un visitante llegó a una factoría de cerámica y él le llamó la atención el trabajo de una joven y se puso cerca y la miraba cómo pintaba un vaso y lo pintaba, cada detalle, cada cosa, estaba pintando una flor. Y él se le acerca y le dice: este trabajo es bien lento, ¿no? Y la señorita mirándole le dice: sí, es lento. Entonces le dice: pero mirá, si yo te tocara con la punta del dedo, te arruinaría el trabajo y la pintura quedaría toda corrida. ¿Cómo hacen para que la pintura quede bien fija? Y dice: cuando yo termino el dibujo, viene el encargado, se lleva el trabajo y lo pone en el horno. Y prende el horno y el fuego, cuando le da el fuego, dice, queda esa pieza tan, tan fijo, los colores, el dibujo, que no se sale nunca más. La única manera en que deja de tener la belleza y la gracia es si se rompe el vaso. ¿Sabe? Dios se está fijando en usted nuevos colores, una nueva vida. Y la manera en que Él lo va a lograr es cuando su vida se apuesta al fuego. Porque esa lección que usted aprenda al fuego, nunca más se olvidará de ello. Y Dios sabrá que esa lección quedó penetrada en su alma y en su corazón, y que por el resto de su vida nada ni nadie la quitará. Dios trajo situaciones de fuego en la vida de Abraham. Y a pesar de las equivocaciones de Abraham, Dios fijó en su vida esas enseñanzas. Y sabe, Dios le dijo: Abraham, eres mi amigo. Dios quiere también fijar en su vida todas aquellas enseñanzas que hagan falta, porque Él quiere formar un carácter y una vida en usted en donde ni las pruebas, ni la tribulación, ni el tiempo lo modifique. Hermanos queridos, vamos a darle gracias al Señor por la edificación que está llevando en cada uno de nosotros y por la obra que está llevando en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, te damos gracias y te alabamos porque nos permites ver a través de las Sagradas Escrituras la vida de hombres que han dejado una huella profunda para nosotros en este tiempo y aún en el venidero. Gracias por la vida de Abraham. Gracias por aquel hombre al cual tú edificaste una vida, Señor, de integridad, una vida de dependencia, de obediencia, una vida de temor a ti, y que hoy nosotros podemos aprender. Pero Señor, en aquellos momentos en donde el fuego caliente más sobre nuestra vida, te pedimos que nos acompañes, que tú estés en el horno, así, Señor amado, como estuviste con los 3 amigos de Daniel. Gracias, Señor, por amarnos tanto y por hacer con nosotros y en nosotros un proyecto divino. Te adoramos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Una hermosa semana. El martes, hermano, hermana,
todos aquellos que quieran unirse en nuestra reunión de oración, son los días martes a las 20 horas. Y no te pierdas los sábados a las 20 horas nuestra reunión online. Dios te bendiga.